Comunícate con nosotros, mandando un WhatsApp al teléfono 656-469-1269 o marcando a nuestro teléfono en cabina 656-411-4362. Chequina FM 95.1. Señal con poder. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Chequina Radio. Señal con poder. Comenzamos. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Saludos. ¿Cómo están por ahí todos? Ahí en casita, los que van en el carro, les mandamos un fuerte abrazo. Les saluda el pastor Eric Armando del Ministerio Aposento Alto Camino Real. ¿Cómo están por ahí todos? Es una bendición estar con ustedes en el programa Fe en Acción. Saludamos a cada uno de los oyentes, de los que están ahí, todo Radio Escucha que está por ahí sintonizando. Mandamos un saludo, una bendición. Y bueno, hermanos, estamos en el programa Fe en Acción. Le vamos a proporcionar un número de teléfono. Si usted gusta llamar, hermanos, para que haga su petición, está atravesando por enfermedad, alguna necesidad que usted tenga. Bueno, aquí estamos, hermanos, para atenderle, para orar por su necesidad. El número de cabina es 411-4362, 656-411-4362. Ese es el número donde usted puede llamar, hacer su petición. Y también, hermanos, el número de WhatsApp es 656-469-1269. 656-469-1269. Ese es el número de WhatsApp donde usted puede llamar. Aleluya, somos Ministerio Aposento Alto Camino Real, listos, hermano, para Jesucristo. Y hoy traemos una invitada, hermano, aleluya, nuestra hermana Rocío, amiga desde hace años, hermana en Cristo. Pero bueno, pues vamos a dejar que ella se presente. Adelante, hermana Rocío. Bendito sea el nombre de Cristo. Estoy muy contenta de estar aquí como invitada para dar parte de mi testimonio. Y le doy gracias a Dios, al pastor Eric y aquí los medios estos de comunicación. Mi nombre es Rocío Hernández Romero y vengo de la ciudad de Torreón, Coahuila. Ahí es donde me reúno en la iglesia Rey de Reyes, Señor de Señores del pastor Javier Mendoza. Y pues el Señor me trajo aquí a Juárez, ¿verdad? Es la primera vez que vengo y gloria a Cristo, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Bueno, mi hermana, ella viene, aleluya, de los testigos de Jehová con un testimonio fuerte. Pero, bueno, hermanos, vamos a hablar bajo el tema, ¿verdad? Saliendo de los testigos de Jehová, aleluya, para conocer la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. Amén. O sea, saliendo de los testigos de Jehová para conocer la gloria de Jehová. Este es el tema que vamos a abordar, hermano, con el testimonio, parte del testimonio. En lo que oramos por la gente, nuestra hermana nos va a estar contando, ¿verdad? Cómo fue su vida con los testigos de Jehová, cuántos años duró y pues cómo fue que salió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en su vida? Hermana Rocío, yo sé que trae un versículo de la palabra, o lo leo yo, usted dígame. Sí, lo voy a leer. Ok, vamos a leer un versículo de la palabra para arrancarnos con este tema, hermano. El Señor le bendiga, así que súbale a su radio, no le baje, hermano. Mucha gente desconoce cómo viven los testigos de Jehová, es parte de bendiciones. Sí, adelante. súbale a su radio, porque va a ser de bendición ese testimonio. El texto que en la palabra de Dios vamos a ver es Isaías 43:10. Es un texto clave de toda una organización, de toda una creencia de fe en los testigos de Jehová. Este versículo de Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Este es un texto clave en los testigos de Jehová porque el venir nosotros, en mi caso fue de catolicismo y de espiritismo, teniendo un papá como medio en espiritista. Siempre estuve yo en una cuna, se puede decir, de religiosidad. Llegan los testigos de Jehová en nuestra vida y ahí estuve 18 años con los testigos de Jehová. Y yo siempre le he dicho a muchas personas, ¿verdad?, que fui una testiga de Jehová. Se puede decir entre comillas fui, ¿verdad?, porque yo conozco a Jehová y Jehová es mi Dios. Pero el Dios que yo conocía era histórico y ahora conozco un Jehová con una gloria real. Un Jehová real en mi vida. Un Jehová a cual yo antes me cuidaba, ¿verdad?, de las personas, del que dirán, que todos vieran que yo era casi perfecta. Pero ahora este Jehová que yo conozco me dice que toda su gracia y su misericordia está sobre mí, en alguien imperfecto. Y pues algunas preguntas que el pastor me vaya a hacer, con gusto las voy a contestar. Hermano, primero, ¿cómo ves si hacemos una oración para Vamos empezar? a hacer una oración. Nos ponemos en las manos de Jehová. Así debe ser, sí. Jehová Dios, decían, Jehová, o dicen los testigos de Jehová, y decía el punto clave, ellos siempre usan ese lema, ¿verdad?, de que son testigos de Jehová. Pero ahora hay algo mucho mejor, que hoy somos testigos de Jesucristo, ¿verdad, hermana? Amén, sí. Aleluya. Amén. Y usted nos va a decir quién es sí. Jesucristo ahora para sí, usted. amén. Así que, hermano, no le cambies, súbele a tu radio, comparte esta transmisión, hermano. Claro. Y vamos, hermano, aleluya, a hacer una oración. ¿Cómo ves si nos dirigen una oración, hermano? Sí, amén. Adelante, hermano. Altísimo Jehová, Dios de toda la tierra, grande es tu nombre como tu misericordia, tu gloria y tu gracia. Toma control de estos medios de comunicación. Toma control de mi boca para que tú seas ensalzado en este testimonio, porque no es mío, es de tu gloria en mí, tu grandeza. Amén. Te damos toda la gloria y usa mis labios para que este testimonio pueda tocar el corazón de muchas personas que se crean o sean religiosas, porque tú tienes palabra a través de este testimonio para todos los que están escuchando. Gracias, en el nombre de Cristo, así sea. Amén. Gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Hermana, coménteme, usted decía que salieron de familia de espiritistas. Sí, ¿Quién practicaba el espiritismo en su familia, hermana? Desde que yo tengo uso de razón, mi papá era un medio en espiritista. Era una caja, una materia que prestaba para que vinieran diferentes espíritus, les llamaba uno. Y vivíamos en esa cuna. Aparte estábamos muy ligadas al catolicismo. Siempre traíamos la cruz colgada con el Padre, agua bendita. Y desde niñas nos ponía mi mamá a orar en círculo y veladora, pero como muy reales católicas. Porque mi mamá fue monja, desde luego, ¿verdad?, antes de conocer a mi papá. Y pues así, hasta que el día que llegó un testigo de Jehová a tocar nuestra puerta, que si queríamos estudiar la Biblia. Ok. Y de ahí comenzó ustedes con los testigos de Jehová. Prácticamente entonces andaban buscando ustedes como una ayuda. Habían sentido la necesidad de buscar algo más allá del espiritismo, ¿verdad? Sí. Entonces, hermana, aleluya, cuando su papá era medium, ¿qué era lo que ustedes experimentaban? ¿Cómo era la vida de ustedes antes de conocer a los testigos de Jehová y de venir a Cristo? ¿Verdaderamente era una familia ejemplar o disfuncional? Porque hay gente que nos está escuchando afuera que quizás están viviendo el mismo proceso en hogares disfuncionales, en la religión, como decía usted. Entonces la gente que viene de la religión fácilmente es engañada por Satanás. Una de las peores armas que Satanás usa es la ignorancia, cuando nosotros desconocemos su palabra. Pero el diablo, tomando ventaja, vienen los testigos de Jehová con medias verdades, porque sabemos que la traducción del Nuevo Mundo no es una Biblia en sí. No es Biblia en sí. Entonces, la traducción del Nuevo Mundo, hermanos, es en sí un libro hecho por la asociación de los testigos de Jehová. Watchtower. Entonces ellos, hermano, manipulan muchos versículos de la Biblia. Por eso el testigo de Jehová, y ahorita vamos a hablar posterior, ellos, hermano, no aprueban la transfusión de sangre. Ellos
Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Así Ellos, es. hermano, dicen que Jesucristo no es Dios, que es un ángel creado como Satanás, el Hijo de Dios. Y todo esto es porque nos traen, hermano, medias verdades, ¿verdad? Siempre una secta va a traer, o se puede considerar una secta, los testigos de Jehová. Sí, sí. Una sí. secta, entonces, hermano, una secta siempre va a traer medias verdades para cautivarte y terminar desviándote de la verdad de su palabra. Toda secta, mire, yo le quiero decir, hermano, hermana, usted que me escucha, toda secta usa su libro alterno a la Biblia. ¿Y con qué le digo esto, hermano? Porque los testigos de Jehová usan la traducción del Nuevo Mundo, que es aparente para ellos la Biblia, pero no solamente eso. Los testigos de Jehová usan, hermano, la atalaya y el despertar. Entonces, la atalaya y el despertar, hermano, son libros para que te van desviando, para que hacerte creer como ellos quieren que tú creas. Entonces, estos libros están manipulados con que no existe el infierno, que un Dios bueno jamás le quemaría las manos ni el alma a sus hijos. Pero la Biblia dice que hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Sí, amén. Entonces, hermano, hermana, yo quiero que mi hermana nos platique un poquito qué es lo que los testigos de Jehová creen, pero que ellos hacen una labor mejor que tú y que yo, que es el evangelismo de casa y casa, y por eso ellos tienen mucha gente, muchos adeptos. En los 13 años que yo tengo de cristiano, hermano, ni un cristiano ha venido a tocar la puerta de mi casa a hablarme de Jesucristo. Entonces los testigos de Jehová lo hacen. Hermana, ¿nos puede platicar cada cuánto lo hacen y cuántas horas? Me comentabas de los precursores, ¿o cómo se llama? Precursores, sí. Precursores, se llaman precursores. ¿Qué es un precursor en la organización de los testigos de Jehová, hermana? Un precursor, se dice que así como los apóstoles, que eran nada más 12, y que la palabra según apóstol es alguien que va abriendo camino y va adelante. Entonces un precursor es lo que hace. Va adelante abriendo camino, que son los principales. Uno decide, se compromete, este mes voy a ser precursor, voy a predicar 3 horas diarias para Jehová. Y entonces al mes el testigo de Jehová tiene que reportar, llegar hasta 100 horas. 100 horas hablé con personas, las capacité, di estudios de la Biblia, toqué puertas, y va apuntando sus horas porque es un precursor que se comprometió esas horas. Ok, entonces prácticamente eso es lo que es un precursor, alguien Sí. que anda de casa en casa, que lleva la palabra, ¿verdad? Alguien que está siempre llevando el evangelio. Se ponen con un carrito, con un diablito, ¿verdad? Sí, pero no todos son precursores. No todos No son todos. precursores. No, los demás porque trabajan o porque es como un precursor, es como si fuera un misionero en su propia ciudad. Y yo estuve de precursora, estuve 12 años de precursora. Precursora. Di mi vida, di mi juventud. Inclusive yo no comía todo el día porque no había tiempo, porque daba más, porque mi vida estaba dedicada. Entonces yo decidí ser precursora. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, Señor Jesús, en este hermoso día que tú nos brindas. Tarde, Señor, damos gracias, Padre. Muévete tú, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Quizás esté escuchando a alguien que necesite esta palabra, alguien que no puede salir de la religión de los testigos de Jehová, de la secta, Señor, para venir a la luz admirable, Señor. Enviamos esa palabra, y los que están compartiendo y los que están escuchando, Sí, que amén. quizás desconocen, Padre amado, oramos por Sí, ellos, amén. Padre. Nos ponemos en tus manos, atamos Sí, al amén. hombre fuerte, Padre. Amén. Quitamos la brujería, la hechicería, Padre, por el poder de tu Sí, palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el Amén. pueblo que se va con Cristo dice Amén. amén. Aleluya. Y amén. Bueno, voy a leer un versículo de la palabra, hermano, ¿verdad? Que dice su palabra en el libro de los Hechos, hermano, en el libro de los Hechos. Si usted tiene Biblia, es muy importante leer la Biblia, porque la Biblia es la que nos lleva, hermano, hacia la verdad, ¿verdad? La Biblia es el manual que yo y tú tenemos que leer. No son otros libros, como decía ahorita, no es el Atalaya, el Despertar. El Testigo de Jehová tiene su sede, que es Nueva York, ¿verdad?
Brooklyn, Nueva York, es su sede de donde ¿Sí? distribuyen toda su liturgia, su donde literatura. Donde está un cuerpo gobernante dirigiendo Un cuerpo de 7 personas. De 7 personas, y ellos son los que dirigen todo. Toda la información, todas las reglas y todo lo nuevo que quieren imponer. Todo lo nuevo. Y de ahí, hermana, todas las iglesias que existen sobre los diferentes países, de ahí se gobiernan desde Brooklyn. No se llaman iglesias, se llaman congregaciones del reino. Ajá. Ok, congregación, porque en realidad iglesia solamente hay una. Aleluya, la iglesia de Jesucristo. El cuerpo de Cristo, sí. Entonces, desde ahí, hermana, se dirige todo. O sea que todo está conectado a Brooklyn. Cualquier templo o organización tiene que estar conectado a Brooklyn, New York. Sí, por eso aún las donaciones que se entregan, porque se entregan tierras a través de la literatura, cada testigo de Jehová le dan un precio sugerido de los libros. O sea, si a mí me dan 2,000 pesos, se venden. Si me dan 2,000 pesos, yo llevo varios que voy a ofrecerlos a las personas. Hay una caja donde yo sé que voy a depositar 2,000. Más aparte le voy a pedir una donación sugerida a la persona. Y si me la da, también la voy a depositar ahí, aparte de mi dinero, el dinero de la otra persona. Todo es puro a venta, negocio. Sí, por eso ha crecido y tiene muchos salones del reino, todos hechos iguales, así como los Oxxos, que todos son iguales. Reino. Sí, son propiedad de la Watchtower. La Watchtower. Si se fija, hermano, entonces podemos ver una sede, el fundador de los Testigos de Jehová. Russell. Ajá. Charles Russell, ¿verdad? Carlos Tarser Russell. Y curiosamente su tumba es una pirámide. Es una pirámide, yo la he mirado porque pues me gusta estudiar religiones sectas. Es que al testigo de Jehová no le gusta la cruz. Dice que Cristo murió en un madero. En un madero, ¿verdad? Por eso es que no ponen cruces en una O sea tumbas. Que no hay cruz. No hay cruz. Entonces, si se fija, murió en un madero, en un poste recto, no hay una cruz. No hay una cruz. O sea que aún ese significado está quitado de la Biblia, no le gusta la cruz, el madero. Entonces, pero sí le gusta el triángulo masón, ¿verdad? Sí. De 3 picos, 60 grados cada ángulo del triángulo. Y por eso la masonería, los Illuminatis usan, y los que se agreguen al nuevo orden mundial, Apocalipsis 13:16, dice su palabra que vendrá, ¿verdad? Una marca en la frente, en la mano derecha. Entonces vemos desde Egipto representa, hermano, esclavitud. El pueblo de Israel salió de Egipto y muchos salimos de Egipto de la esclavitud de la religión, ¿verdad? De la esclavitud de Satanás, del engaño más grande, hermano, porque Satanás crea las religiones, las denominaciones, hermano. Arriba no hay una iglesia para cada denominación. Hay un solo cuerpo, un solo cielo que Cristo creó para que yo y tú un día estemos en su presencia. Pero si yo y tú no seguimos, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, entonces estamos en grave problema, estamos pues prácticamente fuera. Hay una condenación. El testigo de Jehová dice que no existe un infierno. Ahorita vamos a hablar, ¿verdad, hermana? ¿Verdad que dice que no existe un infierno? ¿Qué es lo que enseña el testigo de Jehová, hermana? Bueno, hay que conocer así rapidito la historia de por qué. De Carlos Tarser Russell. Él vivió una vida, cuentan, el libro Perspicacia es uno de los libros que tiene el testigo de Jehová y ahí viene la historia de él. Cuenta que en el tiempo de la guerra se le murió su mamá y sus hermanos y él quedó emocionalmente trastornado. Okay. Y cuentan que en una ocasión que él estaba llorando, o sea, de esa injusticia, él empezó a ver que no podía, porque él era cristiano, era metodista, Russell. Su familia era de ahí, pero él cuenta que no podía ver un infierno a través del dolor que él tenía. Entonces él descubre que la palabra infierno es Hades, tumba, sepultura. Entonces de ahí él empezó a editar muchos libros atacando la teoría teoría del infierno. Tremendo. Sí, y trajo muchos adeptos por eso, porque nadie quiere el infierno. Nadie quiere, ¿verdad? Puro ganar, ¿verdad? Ahorita me va a explicar eso, hermana. Nos están llegando peticiones. Salud para mi hermana Clara García. Gracias por compartir, hermana. Patricia Martínez dice: pido cadena de oración por la salud de Gabriel Jiménez. Se encuentra en terapia intensiva, por favor, dice. Es el hijo de una amiga. Dios le bendiga. Así que vamos a orar por él. ¿Me puede leer la segunda? Mira, ahí está la segunda, hermana. Sí. ¿Se alcanza a ver o no? La segunda, pido oración por Ariel. Tiene graves problemas de columna. Gracias, bendiciones. Y dice la tercera petición: pido oración por Elías Chin Molina, de 9 años, internado, diagnosticado con leucemia.
ha pasado un mal momento. Muchas gracias. Grande es el nombre de Cristo. Señor, vamos a orar. Poder. Señor Jesús, oramos por la vida de Sí, Patricia Padre. Martínez, Sí, Padre, que Padre. seas tú Sí, obrando Señor. en ese quirófano, Sí, en la sí, terapia Padre. intensiva. Sí, sí. Oramos por su alma, por su vida, por Tócalos, su ser, por su tócalos ahí corazón. donde No están. la sueltes de tu Ve, mano. Espíritu Comienza a Santo, moverte, haz Padre. milagros. Te pedimos y sabemos que tú Espíritu traes, Santo, Padre amado, ven. sanidad sobre los Haz cuerpos, milagros. Padre. Por Oramos, tus Padre llagas, amado, por Señor. tus heridas. Padre bendito, por la vida de Ariel, Sí, Padre amén. amado, que seas Sí, tú, Padre, Señor, sí, trayendo, tócalo, Padre amado. tócalo. Señor, es su columna, Tócalo, sus huesos, Espíritu Padre. Santo, tócalo. Señor, Padre, sus vértebras, Sí, Padre, en el tócalos, nombre de Padre, Jesús, oh, Padre. Oramos por tócalos. Elías, Padre Molina, Sí, Padre, de 9 tócalo, años, Padre. Que Padre, seas tú, Señor, tócalo. quitando toda célula Tócalo, muerta, todo Señor, espíritu tócalo, de tócalo, muerte, de enfermedad, de tócalo, opresión, tócalo. de dolor, en el nombre de Tócalo, Jesús. sí, Todo tócalo. célula muerta, toda célula cancerígena, en el nombre de En el Jesús, se nombre de Jesús, desarraiga de su amén, sangre por el amén. poder de la palabra. Sí, amén. Glóbulos rojos se Amén. multiplican, Amén. blancos en su cuerpo, en su sangre. En el nombre de Sí, Jesús amén. enviamos esa palabra de poder. Hecho Y está, oramos, amén. aleluya, por quita toda asma de Clara García, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Hay Entonces, poder en el nombre de Jesús. aleluya, hay poder. Y decía hermana Rocío que el testigo de Jehová no cree en el infierno. O sea, para ellos prácticamente vive como quieras, haz lo que quieras. No existe un infierno, te mueres, no pasa nada, todo va a estar tranquis. Entonces, ¿cómo es que él tiene esta teoría, hermana? Pues la teoría es algo en que la humanidad, es por eso que hay muchos adeptos que se convierten a testigos de Jehová. Porque al enseñarles que en su eternidad hagan lo que hagan, ¿verdad? Porque aún en los testigos de Jehová hay muchas personas, bueno, la mayoría viven vidas dobles, en apariencia. O sea que no hay problema porque no hay un infierno, no existe una No, condenación, sí, entonces no hay puedo temor. vivir como quiera. Sí, aunque luego ahí hay reglas de censurar, pero lo censuran por unos meses, tú no puedes comentar en la congregación cuando está un tema y levantas la mano a comentar, pero es una censura que dura un mes. Es como 3 una meses. exhortación Sí, que se le hace a las personas y pues de cuando- ahí sí. Ok, Siguen y por pecando. ejemplo, entonces, ¿cómo quita Rusé la teoría del infierno de la Biblia? Porque hay muchos versículos, Cristo mismo habló del infierno más que nadie. Sí, ellos lo quitan precisamente haciendo la traducción Nuevo Mundo. Sí, porque Ellos. la Biblia Reina Valera no está más bien en contra de esa creencia del infierno. Y es cuando usa él la traducción Nuevo Mundo, donde en lugar de la palabra infierno aparece Seol o fosa profunda. Fosa profunda, que Sí. es que un sepulcro, Sepulcro. una tumba. Sí, pero así no aparece más- en la traducción Nuevo Mundo. No más allá. Qué tremendo, Sí. hermanos. Y por ejemplo, hermana, he escuchado la palabra tártaros o tártaros, ¿verdad? Sí. Que también la usan ellos. Entonces, prácticamente la Biblia dice es que un padre bueno jamás le quemaría sus manos. Si usted es bueno, Sí. ¿verdad? Y si su hijo se porta mal, ¿cómo le va a quemar las manos? Usan Sí, este sí, ejemplo, sí, ¿verdad? ese es el ejemplo siempre usado. Entonces ese ejemplo, hermano, la Biblia dice que no todos somos hijos. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Ajá. el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que no todos somos hijos de Dios. El testigo de Jehová, disculpe que lo interrumpa, pastor. El testigo de Jehová, él no se considera hijo de Jehová. ¿No? Ese texto no lo aplica para ellos. Tampoco el nuevo nacimiento, De Corintios, el nacer de 2 nuevo. Corintios 5, Ajá, 17, sí, no. tampoco dice que solamente es para los 144,000, un grupo especial entre ellos. Pero la mayoría de testigos de Jehová, inclusive los textos bíblicos que hablan de la esperanza que prometió Cristo en el cielo, dicen, eso no es para nosotros, es para el otro grupo, porque hay 2 grupos ahí. O sea que hay 2 grupos, esperanzas. entonces son los 144,000 sellados. Y la gran muchedumbre, y los demás el resto. la muchedumbre. Entonces prácticamente, o sea que si tú tienes que considerarte, ¿verdad? De los 144,000 sellados, o sea que qué gran error, ¿verdad? Porque en realidad, pues entonces, si no sabes de cuál lado estás, pues prácticamente las promesas no son para ti, sino para solamente los sellados. para cierto y si grupo. tú no te consideras sellado, prácticamente no puedes echar mano de esas promesas. Entonces, hermano, las 144,000 dicen ellos que ellos son, o sea, hasta dónde llega la mentira, ¿verdad? Nosotros sabemos quiénes son los 144,000. Sí, amén. Lo que dice la palabra en Apocalipsis, lo cual en la traducción Nuevo Mundo dice revelación, que es capítulo 7.
ahí habla de ellos. Capítulo 7, los 144,000 sellados vienen a ser de las 12 tribus de Israel. Sí, La tribu sí. de Judá, de Benjamín, Así de dice, Leví, o sea, sí. las 12 tribus de Israel complementan los 144,000 y esto viene a ser pues el pueblo judío, ¿verdad? Sí, y ahí pues, especifica. Ajá. sí. ¿Tiene régimen los testigos de Jehová en Israel o no? ¿También hay adeptos en Israel o no? ¿O allá no se dejan no. engañar porque allá sí No, conocen no la hay. escritura? No hay. Están en 212 países, pero no está Israel. No está Israel, porque en Israel sí conocen la escritura y el peor enemigo del hombre es la ignorancia cuando la persona desconoce acerca de la escritura, Sí. de la palabra de Dios. Nos están llegando peticiones. Dice, oración por favor para que sean abiertos sus ojos espirituales a todo engaño que venga a su vida. Amén. Vamos a estar orando. ¿Me puede leer la segunda, hermana? Pido una oración por mi padre Juan Ortega Magallanes, por su salud y por todos los enfermos del mundo. Amén. Amén, amén. Maribel Rivera dice, pido una oración por mi mamá que va a ser operada hoy. A todos los guerreros de oración, Dios ponga en sus manos. Vamos a orar, Señor Jesús, obra sobre la vida de toda la gente, que obra, se le va a Padre. abrir los ojos a través Sí, de esta Señor transmisión. Jesús. Todo testigo de Jehová que va a escuchar esta programación y que necesitan, Padre, oír, Padre amado, acerca del Dios verdadero, Padre amado, del Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Oramos por Juan Ortega Magallanes, Padre, por su salud, Padre, por todos los enfermos en los hospitales, Padre, para que seas tú el sanador, que les des una oportunidad antes de que ellos partan de esta tierra, que ellos se reconcilien contigo y más almas sean salvadas, Padre. Oramos por Maribel Rivera, Padre, para que, Señor, seas tú en ese quirófano va a ser operada y que tus manos sean a través de las manos de los padres cirujanos, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, damos honra, gloria, bendecimos la vida de tus siervos. En el nombre de Jesús, amén. Araceli Crespo, Dios le bendiga, hermana, bendiciones. Entonces, es algo terrible, hermanos, o sea que una presa fácil para un testigo de Jehová sería una persona católica, apostólica romana, que no conoce la escritura. Porque un cristiano que conoce la palabra es difícil de engañar, ¿verdad? Pero usted trataba de aún, hermana, contender con los pastores, con las personas cristianas, cuando usted hacía labor de evangelismo. Ajá, sí, porque el texto que leímos al principio es el texto fuerte. Al decir a Isaías, que está en el Antiguo Testamento, tú eres mi testiga. Yo lo estoy diciendo, es la expresión de Jehová. Y eres mi sierva a quien yo escogí. Okay. Entonces, eso impulsa una fuerza, una autoridad y un poder. Okay. De saber quién soy. El testigo está seguro que es una sierva de Jehová y testiga de sus maravillas, lo cual ahí hay cierto problema. Sí. Porque el testigo de Jehová no cree en los milagros. No cree en los milagros. No cree, y yo soy testiga de Jehová de milagros tremendos. Amén. En mi vida. Amén. En segundos, sanidades. Pero esto vino a ser cuando usted ya vino a Cristo, ¿verdad? Sí, cuando ya vengo a Cristo conozco que sí hace milagros y que la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que crean, dijo Jesús, en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Y hay milagros, hay autoridad. Pero como testigo de Jehová se va al psicólogo, se va a los doctores, pero no se acude a Jehová por un milagro. Gloria, que ya se acabaron, que con la muerte del último apóstol se acabaron los milagros. Sí, hermana, qué tremendo. Y por ejemplo, hermana, dice usted que pues recurren al médico y acerca de la transfusión de sangre. Celina era testigo de Jehová, sus papás. Sí. Ella pudo haber vivido, le faltaba sangre, llegó al hospital, se murió desangrada. Celina Quintanilla. ¿Por qué el testigo de Jehová no acepta la transfusión de la sangre? Si la Biblia habla en el Levítico de comer sangre por la boca, el gustar. Y de eso de antemano que los cristianos no debemos de comer sangre. No. Pero por ejemplo, en una transfusión de sangre estamos hablando de salvarle la vida a alguien. Entonces yo cumplo el mandamiento de no comer sangre, pero para ellos insertar sangre por la vena es quebrar el mandamiento de Levítico que nos dice no que comeremos sangre, y por eso el testigo no acepta la sangre. Entonces, ¿cuánta gente ha muerto, hermana, sí, con la necesidad de una transfusión de sangre y no han podido recibir esa transfusión? Porque el enemigo les hace pensar que es pecado. El plan del diablo es que te mueras, ¿no? Que no te ayuden. O sea, muérete. Sí. ¿Y qué es lo que sucede ahí, hermana? Bueno, para el testigo de Jehová está en el Nuevo Testamento, donde dice que
cuando muere Cristo quedan los apóstoles. Y dice el testigo de Jehová que ahí empezó un cuerpo gobernante, lo que ellos ahora es. Y que les preguntaron a los apóstoles qué era lo que tenían que hacer. Y les dicen los apóstoles que solamente se abstengan de la contaminación de los ídolos y del comer sangre. Entonces ellos de ahí se basan en el Nuevo Testamento, nada de sangre ni transfundida, porque es lo mismo como la sangre de animal. Inclusive mi mamá murió por esa causa. Era de los 144,000 dentro de los testigos de Jehová, con una esperanza celestial. Y ahí en el hospital yo recuerdo que yo firmé para que no le pusieran sangre. Tenía una infección en la vejiga y aparte ella tenía demasiada anemia. Entonces las enfermeras se burlaban de ella porque ella no aceptaba sangre. Y ella decidió dejarse morir por su fe que tenía. Qué tremendo. Lo cual, si hubiera sido, ahorita estaría posiblemente viva. En Cristo, En más Cristo, que nada, ¿verdad? sí. Dice, pido oración por la familia Alcina, murió el hermano de mi esposo, claro que sí. ¿Me puede leer la siguiente? Pido oración por Santiago, tuvo un accidente, está en terapia, Dios lo proteja, amén. Ok, dice, les pido de todo corazón su oración por nuestra sobrina Ruth Noemí, será intervenido a las 5 de la tarde, desde ya, mi Señor les bendiga. Vamos a orar, Señor Jesús, oramos por tu pueblo, por la iglesia, por la gente, Señor, que se está conectando, la gente que está compartiendo, oramos por cada uno de tus siervos, de tus hijos, Padre. Señor Jesús, que seas tú, Señor, obrando, Padre, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Padre. Señor, venimos postrados, Padre, obras, Señor, sobre la familia Alcina, trae fortaleza, sus vidas, Padre, oramos por Santiago, oramos, Padre, para que seas tú sacándolo de ese quirófano, enviamos esa palabra de sanidad, de poder, te pedimos, Padre amado, por Ruth Noemí, Padre, para que seas tú obrando sobre su vida, sobre su alma, sobre su corazón, Padre, para que seas tú moviéndote, Padre amado, Señor Jesucristo, Padre amado, Señor Jesús, que seas tú, Señor, derramando de tu presencia, de tu gloria, de tu poder, por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos, amén y amén. Aleluya. Bueno, hermano, hermana, estamos saliendo de los testigos de Jehová. Aleluya, para conocer la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová, ¿quién es? El Hijo. ¿Quién es para usted ahora el Hijo? Que es Jesucristo. Pues esa es una de las partes cuando yo hago una carta de renuncia a los testigos de Jehová. Bueno, mi testimonio es que él me llamó de manera personal. ¿Cuántos años duró usted con los testigos de Jehová, hermana? 18 años. 18 años. ¿Y cómo fue su conversión al cristianismo? ¿Cómo fue que usted comenzó a seguir a Jesús? O sea, ¿cómo fue que Cristo vino, la salvación a su vida? Yo diría que vino la vida. ¿Sí? Cristo, que es la vida misma. ¿Nos puede platicar poquito, hermana? Sí, bueno, yo tengo una hermana que es bautista. Comúnmente ella iba a mi casa, pero a nosotras no nos hablaba, todas éramos testigos de Jehová, éramos 4. ¿Toda la familia? Sí, hermanos, y mi madre hijos. también. Y mi mamá estaba enferma, iba y la visitaba y le hablaba de un plan de salvación, de un Cristo. Entonces yo recuerdo que cuando ella iba, yo me molestaba, cuando ella hablaba de Cristo yo sentía coraje, un odio dentro de mí. O sea que el testigo de Jehová siente odio, cuando rechazo. Hablan de Cristo, sí. Oh, es el mismo Sí. diablo removiéndose, ¿verdad? Sí, ¿Y luego? sí, entonces pero aquello que ella decía, que Cristo está llamando y que quiere que le abran la puerta de su corazón, que se arrepientan y que lo acepten como Señor y Salvador, suficiente Señor y Salvador de su vida. Entonces aquello así, yo inclusive hacía más ruido porque me molestaba. Pero un 10 de mayo de 1990 mi mamá se estaba muriendo en la ciudad de Chihuahua por la causa de que no había aceptado transfusión de sangre. Y yo recuerdo que mi mamá, estando ya un día antes de morir, me dice, hija, no me quieren abrir las puertas del cielo porque no tengo a Cristo. Yo pensé que deliraba porque mi mamá pues era del grupo de los que iban a ir al cielo. De los 144,000. Sí, no, que le habían hecho creer. Sí, le habían hecho creer. Entonces yo pensé que deliraba. La segunda vez me dice lo mismo, que no le quieren abrir las puertas del cielo porque no tiene Cristo. La tercera vez yo tengo 2 nombres y me habla por mis 2 nombres y siempre me hablaba cuando me regañaba. Entonces yo ya me di cuenta que no estaba delirando. Sí. Entonces
fue cuando presté atención. Y yo le dije, pues mamá, haga la oración que le decía a mi hermana, Ana se llama. La que era bautista. Yo misma como testiga de Jehová, o sea, no hallé que responderle. ¿Cómo le iba a dar un Cristo que yo ni tenía? Pero entonces era Dios que quería salvar el alma de su Sí, mamá. y Gloria a ella Cristo. hace esa oración, recuerdo que mueve los labios y empieza a hacer esa oración. Otro día, el 10 de mayo, ella fallece. Entonces, cuando ella muere el 10 de mayo y ya pasa el entierro y todo, un 12 de mayo, no se me olvida, porque tuve un encuentro, conocí realmente a Cristo. Un 12 de mayo a las 7 de la tarde de 1990, yo salí al patio de mi casa y allí a las 7 de la tarde me hinqué y me daba miedo. Y me pregunté, yo era testiga de Jehová y de hueso colorado, no cualquier testiga. Amén. ¿Qué hacía que fuera testiga entregada? Que todos los libros, muchísimos libros gruesos, y la Atalaya y la Despertar apenas llegaban y yo en un día ya toda la había leído. Para otro día saber qué hablarle a la persona. Entonces, ahí me topé con algo que cambió mi vida. Cambió su A corazón. través de la muerte, sí, de mi madre, Dios usando eso puso en mí un temor. Y yo tuve miedo y dije, ¿y si no tengo a Cristo? Me hice la pregunta. Entonces me hinqué de rodillas, nadie me dijo que me hincara, el testigo de Jehová no se hinca. No se hinca. No, sus reuniones no son cultos, son reuniones, siempre están de pie, no mueven la boca ni hablan en voz alta o oran en la mente y nada más el que dirige ora. Y para mí hincarme, o sea, era algo que no hacía Que no. mi O sea, el religión. mismo diablo enseña a que no haya reverencia. También he escuchado que los testigos de Jehová no pueden usar la palabra Dios te bendiga. No, Ellos eso no usan eso. ¿Por qué el diablo está tan interesado en no escuchar un Dios te bendiga? Sí, no. Aleluya, nos están llegando peticiones. Dice María Anchate, por favor, pido cadena de oración por nuestra amiga Yoko, por su salud. Dios es bueno. ¿Me lee la siguiente, hermana? Sí, dice, pido cadena de oración para mi padre que está enfermo, por favor. Se llama Daniel Vilán. Dice, gracias a Dios, otra petición por permitirme llegar a este lunes. Pido oración por la salud de mi abuelita Dora Luz Uranga. Vamos a orar, Señor Jesús. Sí, Señor. Oramos por tu pueblo, Sí, tus mira, hijos, Padre, por por María ellos Anchate, los levantamos Padre, a tu para que seas tú, altar, Señor, Jehová Dios obrando Todopoderoso. en Yoko, Señor, por su salud, Sí, porque Señor, sabemos en que tú ese traes altar. la sanidad a su cuerpo. Señor, Enviamos amén. esa palabra sobre Sánalos. Daniel Bailán, Reciban Padre, sanidad. Señor, que está enfermo, pero nombre tú lo de vas a Jesús. sanar, Sí, Padre, hasta amén. donde él está, Padre. Enviamos Sí. esa palabra de Sí, poder, Padre. declarando, Enviamos Señor, tu palabra. que en el nombre de Jesucristo se Amén. levanta, Sí, Padre. amén. Señor, oramos, Padre amado, Sí, Señor, Padre. por Dora Luz, Padre, para que seas tú Sí, mi trayendo Padre paz, bendito, sanidad, sí, en el Señor. nombre de Jesús, hasta esos Sí, mi hospitales, Padre. camillas de Sí, hospital, Señor. en el nombre de Jesús, el Sí, médico mi de Padre. médico está a Sí, tu amén. lado. Sí, Amén. amén. De hecho, sí. Amén. Gloria a Dios, bendecimos la vida de mi hermano Joel Malancus. Dios le bendiga, hermano. Saludos, dice pastores, Dios les bendiga. Amén, hermano Joel. Mi hermana Mari Gallardo dice, santo Dios, aleluya, gloria a Dios por su vida, hermana Mari Gallardo. Un fuerte abrazo, aleluya, mi Cristo vive. Poderoso testimonio, ¿verdad? De nuestra Cristo vive, hermana. amén. Hermano, cómo a veces tenemos nosotros familia, tenemos conocidos, testigos de Jehová. Y a veces es la primera vez en los años que tengo aquí, hermano, que abordamos este tema, saliendo de los testigos de Jehová para conocer la gloria, ya no de Jehová, de Jesucristo, ¿verdad? Su Hijo amado, pero el mismo Dios encarnado. Dice primera de Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Aleluya, para los que dicen que la Trinidad, que no existe, que esto, que el otro, que Dios es un Dios unicitario, unitario. No, hermano, Dios se manifiesta en 3 divinidades. Cuando en el río Jordán bautizaba a Juan, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo como paloma. Jesucristo estaba en el río Jordán y la voz del cielo se escuchó del Padre Jehová, Sí. Yahweh, hermano, del Padre. Y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Juan 1:1 dice, el verbo hecho carne. Dice que por el verbo todas las cosas fueron Amén, creadas. sí. Pero veo en la Biblia o en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová que está adulterado el versículo. Juan 1:1 dice, y este Dios era Dios, pero dice con D chiquita. Con la de chiquita. ¿Verdad? Entonces Sí. ya ahí es, hermano, Sí. totalmente cambiado. Hermana, y platíquenos, hermana, usted ese 12 de mayo dijo, ¿cómo me voy a arrodillar? ¿Cómo me voy a hincar? Si nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hizo, hermana? Pues como nosotros teníamos, como comentó ahorita usted, a Jesucristo como un ángel, un hermano para nosotros.
No el dador de la vida, no el mismo no, Dios no, encarnado. Sí, porque en la traducción Nuevo Mundo, ahorita usted citó un versículo donde dice que 3 dan testimonio, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, dice ahí. Sí, pero fue cambiado en la traducción Nuevo Mundo. Muchos fueron quitados, muchos textos y puestos a la creencia del testigo. Por eso es que el testigo de Jehová no nos entiende y por eso no le es revelada la palabra. Sí, por eso. Pero Dios fue misericordioso, Amén. misericordioso con su mamá, porque dice, no se abre el cielo. O sea, aún así, en la muerte, en su cama, en su lecho de muerte, vino la misericordia de Dios sobre su mamá. Eso y me dijo, impactó. no se me abre la puerta, no me dejan entrar. No. Así Dios tuvo misericordia. Porque no tengo a Cristo, dijo. Por la ignorancia. Y Dios salvó su alma, seguro estoy. Y lo extraño que me parecía, como era una persona, mi mamá, que toda la vida fue monja, creyendo en Cristo como católica, y de testiga de Jehová, entregada totalmente, leyendo mucho, muy entregada, y decir que no tenía Cristo, eso me impactó a mí. Porque cuando ya pasa lo del entierro y siento la necesidad de yo hincarme, pero con un temor que no lo puedo explicar, y le hablo a Jehová y le digo, Jehová, yo tengo miedo de no tener a Cristo. Y entonces le dije, Jehová, perdóname todos mis pecados. Cuando yo dije eso, yo tenía 15 años cuando empecé haciendo esa oración. Y dije, perdóname mis pecados. Yo sentí que en mi mente giraba como si fuera una cinta de los cassettes que eran antiguos antes, sí, no muy grandes. Y oía el ruido en mi mente cuando giraba. Como cuando que le hicieron un rewind, un reseteo. Sí, ándele, esa fue la sensación. Por primera vez vivo algo sobrenatural que no estaba acostumbrada, pero entre más pedía perdón, lloraba. Lloraba. Lloraba, estaba en llanto ahí. Había un quebrantamiento a través de su Espíritu Santo. Entonces, a reconocer a Jesús. Sentí cuando le dije, Jehová, yo quiero recibir a Cristo y hacer la oración, esa aquí son mi ¿La mamá. hizo sola o alguien la ayudó? Sola. Le dije, pero tengo miedo. Tengo miedo que tú te enojes porque les hacen pensar de que Jehová, yo Dios, le dije le a va a molestar. Jehová, esto no es común, tú lo sabes entre nosotros. Pero por lo que había pasado con mi mamá, le dije, pero yo quiero hacerla. Pero tenía miedo a hablarle a Cristo. Pero hubo un momento que que había un tiempo donde le habían infundido miedo. Un temor. Sí. Que si usted invocaba a Jesucristo, quizás Jehová se iba a molestar, se iba a provocar a celos. Entonces eso es el temor que le infunden a la gente para que la gente no clame a Cristo. Y al último la gente no termina clamando a Cristo, y porque el diablo sabe que el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, dado a los hombres donde hay vida eterna, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y no hay otro nombre dado en la tierra, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Pero yo tenía ese miedo y se lo decía a Jehová, pero sentí como que él me dijo, háblale a mi hijo. Y es como en mi mente, como tenerlo así como el apóstol Pablo, a mí me llamó Jesucristo, como testiga de él. ¿Y usted le clamó a Jesucristo? Ahí fue cuando yo tuve un encuentro personal con él. No lo vi, pero yo sabía cuando me dirigí a él y le dije, Señor Jesús, hoy este día te doy el control de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón, ven y entra. Toma el control, sé mi Señor y Salvador. Gloria recordando Cristo, que esas eran las palabras que decía mi hermana y que aunque hiciera ruido se me grabaron, y fue las mismas palabras que hizo mi mamá. Gloria de ahí, Señor. Hermano, dice la palabra de Dios en Corintios que hasta el día de hoy leen la profecía de Isaías, dice el apóstol. Dice, y les queda el mismo velo no descubierto, dice Pablo, lo cual desaparece en Cristo. Amén. Así puedan leer, pero es revelado Jesucristo. Libros que leían, y libros que usted leía. No tenía fin. Pero no conocía la gloria de Jehová, yo conocía a un Jehová histórico a través nomás de la Biblia. Pero su gloria ahí me estaba diciendo, soy real. Amén. Y Jesucristo me lo estaba revelando el Padre, que es Jehová, ¿verdad? Y ahí es cuando yo le hablo a Jesucristo, y sí le dije, Jehová, tengo miedo, no sé qué va a pasar. Pero algo sorprendente pasó en mí, porque dice que solo en Cristo el velo, dice Pablo en Corintios, es desaparecido, es quitado. A los 3 días vienen unas testigas de Jehová conmigo, 3 días de haber hecho esa oración, y me dicen que quieren que yo les ayude, que porque están pasando cosas tremendas dentro de la congregación, ancianos cometiendo inmoralidad.
Tremendo. O sea, se hacen cosas, pero están ocultas, nadie lo sabe. Tremendo, hermana. Sí. Nos están llegando peticiones. Seguimos con el testimonio, saliendo los testigos de Jehová para conocer la gloria de Jesucristo. Amén. Aleluya. Ya no le voy a decir de Jehová, de Jesucristo. De Jesucristo. Dice, hoy pide una cadena de oración para Justin Alejandro Esquer Ramírez para que Dios le dé pronta sanación. Unidos por esta causa, haremos que este chico se recupere. La fe mueve montañas. Bendiciones. Él es el hijo de un compañero del volante. ¿Me puede leer la segunda, hermana? Pido oración por Indiana Kemerer, maestra de primer grado de la Escuela de San Francisco de Forja. Está grave con neumonía, pulmones colapsados. Sí, vamos a orar Hay por poder nuestra en hermana. Cristo, amén. Saludos para mi hermana Ani Hernández. Dios te bendiga, guerrera de Cristo. Saludos y a toda la gente que está compartiendo y que está escuchando esta transmisión. Señor Jesús, Padre, Sí, amén. oramos por la vida, Padre, de Justin Alejandro, Sí, Padre, para que sí, seas tú, Señor, obrando en su vida, en su poderoso, alma, grande en su es ser. tu misericordia. Sabemos que tú estás aquí, Tú Señor. eres el Sabemos, sanador, Señor, que Padre. tú estás presto para Jesús, Señor, sanar en las tu peticiones nombre, que por tu tu pueblo ha sangre. hecho. El milagro está ya siendo Lleva tu ocurrido poder, porque Jesús. ellos han creído a tu palabra, Señor Padre. Jesús. Oramos, Padre amado, en el Lleva nombre de tu Jesús. poder. La fe Amén. mueve montañas Sí, sobre ese amén. joven, Padre. Sácalo Sí, amén. sano, salvo, Sí, Padre. así sea Te para tu pedimos por gloria. Indiana Kermer, Padre, Sí, amén. esa maestra que está Sí, Padre, viviendo por esos ella, Padre. pulmones, ese colapso de Sí, pulmones, Padre. Padre. Enviamos esa Ordena palabra. la sanidad, Restáurala Padre. hasta donde ella está, Padre. Ordena, Sabemos papayito, que ella va a hablar sí, la para sanidad. testificar que tú hiciste el milagro Sí, y la Señor. gente que ha escuchado y que ha Desatamos creído a tu milagros, palabra van a desatamos hablar milagros, ir a porque basar. sabemos, Señor, que tú harás Sí, el va a milagro andar así, sobre de Padre. ellos, Padre. Sí, Señor, en el Señor. nombre de Jesús, Sí, el Padre. milagro se ha hecho. Enviamos esa palabra de Amén, poder. poder. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Aleluya. Saludos para mi hermana Olga Gozo Cardosa. Dice, a Dios sea toda la gloria. Amén. Mi hermana con un fuerte testimonio también de brujería, hechicería, Oh. satanismo. Hermana, aleluya. Y vienen las personas, compañeras suyas de los testigos de Jehová. Usted ya había tenido 3 días anterior un encuentro con Jesucristo. Es el Amén, 12 sí. de mayo. Sí, sí. Y aleluya, qué hermoso, hermana, que Sí. aleluya, la salvación llegó. Aleluya, y usted experimentó algo sobrenatural. Y es que eso es lo que la gente no entiende afuera, que nos miran Sí. levantar nuestras manos, llorar. Sí, amén. Y nos dicen locos, es que ellos quieren ver a Dios, pero a Dios le sentimos. Dios mora en nuestro corazón. Es real, ajá. Él es real. Amén. Y Él no es la fuerza activa que dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es la persona de Jehová sobre la tierra. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Yo y tú somos esa tierra, ese barro. Sí, Y amén. Cristo tuvo que venir a ordenar esta tierra porque vivíamos en nuestros deleites y pecados. Pero Cristo nos alumbró cuando nadie daba por nosotros un centavo, cuando nuestros hechos estaban en las tinieblas. Esa luz brilló y resplandeció en un mundo de tinieblas. Y eso fue lo que le pasó a mi Sí. hermana Rocío. ¿Y qué sucede, hermana? Aleluya, después de que estas personas llegan de los testigos de Jehová y le dicen que hay un caos, que coméntenos. Sí, pues ahí es una confirmación de lo que mencionó Pablo, que cuando alguien tiene un encuentro ya no hay venda. Nos trasladó de la luz, de las tinieblas, perdón, a la luz maravillosa. Entonces, yo ahí me di cuenta de algo que para mí siempre los testigos de Jehová o la organización era lo mejor. Para mí todas las personas cuando predicábamos nosotros nos decían, tú vas y predicas, porque tu predicación divide las personas. Cuando tú les hablas, divides, esta es oveja la que te hizo caso y esta es cabra la que no te hace caso. Entonces, pues para mí era el tener en mente eso. Y en esa ocasión, cuando vienen a mí, o sea, yo no lo podía creer porque pues yo vivía en una religión perfecta, donde el pecado era censurado y los que no hacían caso eran expulsados fuera de la organización. Ahí siempre pensé yo que era como una mafia. Una mafia. No me podía salir. Ellos No, como no. que cierran lapsos. Si por Sí. ejemplo el testigo de Jehová tiene familia que es inconversa o que no es testigo de Jehová, también los hacen que se separen de ellos, ¿verdad? Sí, Que no sí, convivan. no convivan. Inclusive yo no podía leer nada que fuera de las demás personas, porque esa era que fuera apóstata. Apóstata. Ajá, ¿Y qué yo no sucedía cuando usted en el evangelismo que hacía se topaba con cristianos, hermana?
pues ahí era defender mi creencia como testigo de Jehová, y lo cual hubo pastores que tanto era mi religiosidad como Pablo, ¿verdad? Como Saulo de Tarso, tanto era que me miraban en un convencimiento que mejor se retiraban. Se retiraban. Sí, porque yo citaba, pero con una seguridad de lo que usted de hablaba. que yo estaba en la verdad. En lo correcto. Yo no sabía que Cristo era la verdad, el camino y la vida. Yo pensaba que mi religión era la verdad. Juan Por eso, 14:6 dice Juan la Biblia. 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si no es a través de Jesucristo. Entonces yo creía que mi religión era la verdad. Por eso hablaba con pastores con una seguridad y terminaban el verme, convencidos los pastores a veces. ¡Aleluya! pues se retiraban porque no podían. No podían, sí No se podían. fija la importancia de que... No podían refutar mis enseñanzas falsas que yo tenía. Falsas y bien Sí. documentadas, ¿verdad? Pero yo les dije, yo decía una vez, porque luego fui con esos pastores cuando Cristo me llamó, y les dije, usted me hubiera dado Cristo. Amén. Solamente eso necesitaba. Gloria que le demos al Señor, a un testigo aleluya. de Jehová de Cristo. Y ahora cuando yo voy y toca mi puerta, doy mi testimonio de cuando vine yo a Cristo, porque sin Cristo no hay nada. Amén. Entonces, más que pelear la palabra de Dios o defender religiones, contender. es traerlos a la luz, al que verdaderamente salva, al que murió realmente por nosotros. Presentarles Él es la vida de El todos los cambio. hombres. Oh, Sí. aleluya, hay poder, siento Amén. su presencia en esta hermosa tarde. Amén. Hermana, Grandes aleluya. Sí se fija la importancia de que yo y usted conozcamos la escritura, pero no solamente eso, hermano. Yo le puedo decir, usted se gana un católico fácil porque el católico no lee la Biblia. El católico es ignorante a la escritura, a la palabra de Dios. Usted lo gana fácil, pero para que usted se gane un testigo de Jehová es duro, difícil, porque ellos leen más Biblia que nosotros, ellos leen más libros que nosotros, hermano, y no es fácil. Yo creo definitivamente que para poder ganarnos un testigo de Jehová es porque esa persona ya está adherida, predestinada para la salvación así eterna es, de amén. su alma. Sí. De lo contrario, es difícil que usted convenza un testigo de Jehová. Por eso debemos de debemos de pararnos con los testigos de Jehová llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Porque de otra manera no podemos convencerle. El que convence es Él. Sí. Pero no solamente eso, hermano. Decía yo, se paraban los testigos de Jehová con un diablo en las esquinas, los ve usted en las plazas, en donde se paran los camiones, en los hospitales. Ok, un testigo de Jehová trae un diablo con muchos diablos y revistas, pero no la Biblia, no la palabra de Dios, Así ¿verdad? es, sí. Agarrando más adeptos para una mentira y que la gente muera con esa mentira y pierdan la salvación eterna de su alma. Qué triste, Sí. hermano. Aleluya. Mireya, oración por mi matrimonio, dice Mireya. Y dice Cassandra, hermana, dice Cassandra Olvera. Bendiciones, les pido por la salud de Annie, De mi abuela. de mi abuela, dice Marta. Marta, está delicada en el IMSS. Bueno, hermanos, Señor Jesús, obra sobre la vida de tu sierva Mireya, su matrimonio, su hogar, su casa. Quitamos toda brujería, hechicería, quitamos toda fuerza Sí, de amén. maldad en el nombre de En Jesús. tu nombre, Sobre la vida de Jesús, sí, Cassandra Padre. Olvera, Padre, su abuelita, Sí, Padre, mi en el IMSS, Señor Padre, ahí Jesús, sea tu sí, presencia, Padre. tu poder, tu Espíritu Señor, Santo, Padre. glorifícate, Descienda, glorifícate tu Señor, gloria, enviamos esa palabra. Sabemos que tú misericordia, vas a traer, Padre levántales, amado, levántales sanidad, con porque tu tu sierva, Padre, misericordia, Cassandra Padre. Olvera, ha creído a tu palabra, Sí, Señor. En el nombre de Jesús, Por cuanto Mireya, han Señor, ha creído, decidido. Padre. Cordón de Sí. tres dobleces no se rompe fácil. Amén. En el nombre de Jesús. Así, amén. Hecho Gloria a está. Cristo. Entonces, hermano, hablamos saliendo de los testigos de Jehová para venir a conocer la gloria de Jehová a través de su Hijo Sí. Jesucristo, ¿verdad? Sí, es a través solamente de Cristo. Y luego de ahí comienza una conversión y luego llega usted con los testigos de Jehová, firma la carta de renuncia. Sí. ¿Cómo lo Bueno, tomaron ellos? ¿Qué en ese tiempo que le digo, me di cuenta ya sin venda que sí pasaban muchas cosas. Y Usted comenzó a Moví- experimentar el poder de Jesucristo, de ver, ajá, y de los de- milagros que antes no creía. Sí, amén. ¿Los testigos de Jehová creen en las lenguas? No, ¿No creen en los dones no, dice que ya espirituales? cesaron con la muerte del último apóstol, todo se acabó. Todo se acabó. Entonces no creen en lo que dice la palabra, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No creen lo Como que decía dice usted. la Biblia, dice la palabra de Dios, que estas señales iban a seguir, pero dice también,
Cuando llegue lo que es perfecto, el don de lenguas terminará, la profecía terminará, pero dice cuando llegue lo que es perfecto. Cuando llegue. Y cuando la ciencia acabe, y la ciencia todavía no ha acabado, Pues y dice sigue, que aún solamente sigue. ahí cesaría el don de lenguas. Gloria al Señor. Así ¿Y luego, es. hermana? Pues en este mundo, ¿verdad? De que el Señor me quita la venda, sí me di cuenta y fue cuando empecé a investigar. Ya de ahí no les gustó a los que se llaman ancianos, los dirigentes, que yo investigara sus vidas. Pero como ya estaba yo en un camino diferente. Era nueva criatura, 2 Corintios ya. 5:17. Sí, inclusive en las asambleas que tenían los testigos de Jehová, yo experimenté algo. Entonces, usted Era de siguió yendo 5,000 con los testigos personas, de Jehová. seguí yendo, sí. Usted seguía Pero yendo. lo raro es que yo me sentaba ahí y sentía que no era ya de ahí. Algo dentro de mí había pasado por haber hecho esa oración, haberle entregado mi vida a Cristo. Y de ahí pues sí, investigamos si sí era cierto, de ahí me vigilaron, de ahí me castigaban, me censuraron por andar investigando la vida de otros, hasta el grado de que me mandaron traer una persona con un revólver, los testigos de Jehová. ¿Tanto así? Tanto así, por un problema que hubo, porque yo vendía antes, siempre he estado en la que es la Segunda y la Fayuca, vendía aparatos, televisiones, y un testigo de Jehová me las arreglaba, yo las compraba y lo las vendía, y él como sintió envidia de que yo prosperaba, de ahí me acusa con los ancianos de que yo le debía un dinero, pero era como envidia, pero de ahí era plan de Dios. Cuando me llaman a mí y me censuran, que porque yo había lastimado a ese testigo de Jehová, entonces me dicen, vaya, páguele el dinero que dice que le debe, lo cual pues no era cierto. Okay. Yo le pagaba por adelantado, entonces voy a pagarle su casa y este testigo de Jehová hace señas a su esposa y me mandan traer un hombre con un arma. Yo vi un arma, yo traía inclusive una niña eran de 2 años en los brazos y me decía el hombre, métase para adentro, la casa de los testigos, decía porque me la quiebro, pero los que lo mandaron llamar fueron los testigos de Jehová. Entonces nos mandan llamar, entonces yo le digo, cuando pase ese suceso, yo le digo a mi esposo lo que pasó y recuerdo un sueño. El testigo de Jehová no cree en los sueños, dice que son del diablo. Pero yo tuve un sueño estando en Estados Unidos donde Jehová me dijo que así como un terremoto y una voz muy fuerte me dijo, Dios está enojado contigo porque no has dejado lo falso. Está enojado, tienes 1 año de vida, me dijo, está enojado porque no le hablan a los niños mi palabra. Entonces tenemos 4 minutos okay. y en esos, hermana, vamos a brevar, se fue sí. el tiempo rápido, sí, ¿verdad? Sí, pero sí. hermana, Cristo estaba usando esto para que usted saliera. Eso definitivamente. Sí, porque llegando cuando vi lo del arma, le conté a mi esposo y dije, hasta aquí llegué. Esa arma que me apuntaron, dije, pudo haber tenido, salió en periódicos y todo, se hizo grande. ¿En serio, hermana? Sí, en Midland, Odessa, Texas. No, pero sí vi cómo se movía algo dentro del arma. Cuando nos llamaron los testigos de Jehová dijeron que era mentira mía. Entonces yo les dije, yo no puedo mentir 18 años tirados a la basura, en una silla sentada, si estoy echando mentiras. Dije, bajen aquí. Dijo, ¿tiene testigo? Jehová, bájenlo. Él es mi testigo. Le dije, no me creyeron. De ahí hago la carta de renuncia. Dije, hasta aquí. Carta de renuncia, comienza a servir a Cristo. Muchas cartas. ¿Ahorita usted es evangelista en Torreón, Coahuila? Sí, amén. Aleluya. Sí. ¿Y cómo ha sido su vida después de eso, hermana? Pues en una libertad. ¿Qué mensaje le da a la gente que nos escucha? Sabemos que es largo el testimonio, ¿verdad? Pues el mensaje es lo que desde el principio sí escucharon, un real encuentro con Cristo, de todo corazón y de toda entrega, porque también hay mucho cristiano que fueron convencidos pero no convertidos. Y yo me convertí de testiga de Jehová religiosa, me convertí ahora en una sierva de Jesucristo. Y ándele, amén. Y los apóstoles predicaban el nombre de Cristo, no el paraíso. Yo predicaba un paraíso. Y eso convencía a mucha gente, vente, ya no vas a sufrir, hay un paraíso. Un paraíso. Y pues mucha gente quería el paraíso que yo les mostraba que iban a tener. Pero ahora no importa sufrir por Cristo. Amén. Lo tengo a Él y tengo su amor. Y ahora sonríe su usted. gracia. Y me decía ayer cuando la recogí, hermano, en la central, decía usted que decía que su vida era amargada antes, ¿verdad? Sí, me quise quitar la vida varias veces. Sí. Siendo testiga de Jehová. Porque había un vacío en el corazón. Sí, ese vacío lo llenó Cristo. Lo llenó Cristo. Solamente, hermano. no la religión, Cristo. Aleluya. Bueno, hermanas, qué poderoso testimonio. Sí, y hermano, hay mucha gente que está en esta mentira
Hay mucha gente que necesita salir desde el paraíso, desde que puras ganadas, puros cielos, 144,000, no hay infierno, vive como quieras, haz lo que quieras, no pasa nada, no pierdes nada, pero la Biblia, la palabra de Dios habla, hermano, de la consecuencia de morir sin Jesucristo, ¿verdad? No aceptes a Jesucristo, solamente Jehová. Entonces el Padre, sabemos que, hermano, aleluya, que el Padre es Jehová, pero el Padre envió a su Hijo para morir por nosotros. Si nosotros rechazamos el sacrificio de su Hijo, verdaderamente estamos, aleluya, fritos y sin manteca. Es el lema, fritos y sin manteca, hermano. Llegó el tiempo de despedirnos, hermano. Dios te bendiga. Aleluya. Ministerio Aposento Alto Camino Bendito Real, Pastor nombre de Eric Jehová, y mi hermana Rocío Cristo. Hernández con nosotros. Bueno, qué bendición. Bendiciones. Nos quedamos pendientes. Yo creo que mi hermana se regresa, si no haríamos una segunda sesión. Pero bueno, el Señor te bendiga, te amamos en Cristo y Los seguimos bendecimos. orando. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder. Activa la bocina, sube el volumen y barrio la esquina. Y también en la cocina, que ya empezó a meter con Mario Ortega. Chequina 901 FM en vivo. En vivo. 1 FM en vivo. Activa la bocina, sube el volumen en el barrio, la esquina y también en la cocina, que ya empezó.